Déjenme, hablo de lo que dice en el Nuevo Catecismo está, pero hay una carta muy bonita que se llama la Gaudium et Spes de la Iglesia Católica, que dice este texto, es el número 16, dice: la conciencia, que es la que nos dice nuevamente estos tres cosas que vimos ahorita, si el objeto era bueno, si el fin era bueno, si las circunstancias eran correctas, ¿ok? La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. ¡Qué cosa tan bella! Así como el sagrario es un lugar súper santo, nuestra conciencia es igual de santa. Es el lugar en el cual Dios se ha depositado. Entonces dice, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios. Claro, en mi conciencia no se mete nadie más que Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario nos estén escuchando, nos estén viendo. Llegamos ya a nuestro domingo número 30 del tiempo ordinario. Nos quedan unas cuantas semanas para terminar el año litúrgico. Como saben, el año litúrgico lo finalizamos con la festividad de Cristo Rey y después empezaremos nuestros 4 domingos de Adviento. Entonces, bueno, irnos preparando para este Adviento y para esta época tan bella de la Navidad. Sin más, vamos a comenzar poniéndonos en oración para poder platicar sobre el tema de este domingo, que es la moralidad, y tratando de entender si este es un fin o es un medio del cristianismo o si es una consecuencia de la vida cristiana. Sin más, pongámonos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora hacemos la oración de nuestro movimiento. Bendito seas, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad dulces cantos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como les comentaba, estamos llegando ya a esta semana número 30 del tiempo ordinario. Y hoy es de estos temas que de pronto nos pueden llevar un buen rato platicar, y créanme que hay muchísimos conceptos, porque hay ciertas lecturas donde se toca un tema y ese tema es más o menos fácil de ir deshebrando, discerniendo, pero en este caso en particular, cuando hablamos de la moralidad, entramos en una complejidad bastante grande, ¿ok? Déjenme empiezo con como todos los domingos, con una experiencia humana. Bien, cuando yo tendría unos 12 años dejé de nadar, me encantaba nadar, pero dejé la natación y me empecé a dedicar al básquetbol. Y en aquella época, pues el mejor jugador era la época en la cual Larry Bird y Magic Johnson dejaban de ser los jugadores más importantes y Michael Jordan entraba a la escena como uno de los mejores jugadores, pues yo creo que de la historia. Realmente entro al básquetbol por haber visto la belleza con lo que jugaba. O sea, el deporte es un deporte muy bonito, es muy agradable, ve uno la exposición del ser humano en una gran capacidad, casi como cualquier deporte. Yo no entendía las reglas, no entendía la regla de la violación o de los segundos adentro de la pintura que le llaman, la regla del tiro de tres, la regla del tiro libre, las faltas, todo eso que son las reglas. Normalmente llegamos a ellas a través de que nos enamoramos de algo o de alguien en este caso.
¿no? Entonces yo me enamoré del deporte, viendo de estos jugadores, y como consecuencia aprendí las reglas. Lo mismo sucede y Platón lo explica muy claramente, que dice que uno puede llegar a la felicidad mediante tres cosas: lo bueno, lo verdadero y lo bello. Normalmente no llegamos a lo bueno y a lo verdadero de primera instancia. Nadie llega y te dice, mira, te tienes que casar con esa muchacha o te tienes que casar con ese muchacho porque es bueno y verdadero. Normalmente nos enamoramos por lo bello. Y después llega a nuestras vidas lo verdadero y lo bueno. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque cuando hablamos de la perspectiva de la moralidad, siempre tenemos que entender justamente estas mismas características de lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no lo podemos llegar a entender, podríamos llegarnos a perder en lo que realmente es un valor moral. Y más un valor moral desde el punto de vista cristiano. ¿Ok? El nuevo catecismo de la Iglesia Católica en el 1749 hace una anotación, una serie de anotaciones muy interesantes sobre el tema moral. Y uno voltea y dice, bueno, ¿por qué la Iglesia tendría que meterse en los términos morales? Bueno, es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque no es el fin de la Iglesia ser la guía moral, sí es una consecuencia del cristianismo. Es lo que vamos a hablar hoy. En la medida en la que yo viva mi vida cristiana correctamente, yo seré una persona moral. Déjenme leo en particular el 1750 del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, y que en el sitio web les dejo la liga para que ustedes lo puedan encontrar. Dice, la moralidad de los actos humanos depende de tres cosas: el objeto elegido, el fin que se busca o la intención, y las circunstancias de la acción. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Y más adelante en el resumen hace un par de anotaciones importantes. ¿Ok? Una de Santo Tomás de Aquino, que básicamente es, hoy la conocemos con esta frase y ahorita concluyo con ella: no se puede justificar una acción mala por el hecho de que la intención sea buena. El fin no justifica los medios. El acto moralmente bueno, en 1760, supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Es decir, no puedo hacer algo con un fin bueno, con un objeto bueno, como puedo ser yo, pero en unas circunstancias malas. Siempre el acto moral correcto debe de ser, el objeto del acto debe ser bueno, el fin del acto tiene que ser bueno y las circunstancias del acto deben ser buenas. ¿Ok? Termino con el 1761 esta primera parte. Hay comportamientos concretos cuya elección es siempre errada, porque esta comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Y termina: no está permitido hacer un mal para obtener un bien. ¿Ok? Bien. ¿Por qué hago todas estas connotaciones de la moralidad? Fíjense esto. Porque ¿de dónde surge la moralidad? Esto es un tema súper importante y es un tema teológicamente muy importante. De hecho, es una de las formas de demostrar la propia existencia de Dios. En algún otro momento ya lo expliqué en algún otro texto, pero toco solamente algunas características. Déjenme hago una serie de preguntas y sobre esas preguntas vamos a darnos cuenta cómo la moralidad no es puramente humana. La moralidad tiene todo un aspecto divino. ¿Ok? Déjenme hago estas preguntas y de ahí lo llevamos. ¿Ok? Primer punto. ¿De dónde surge la moralidad? ¿Ok? No puede ser un tema cultural, porque lo que es correctamente moral, de acuerdo a esta definición, ya sea que el fin, que las circunstancias o el objeto sean buenos, eso aplica en cualquier lugar del mundo. Entonces no tiene que ver con la cultura. ¿Ok? ¿Podría depender de la naturaleza? No puede depender de la naturaleza, porque la naturaleza no nos dice cómo debemos actuar. La naturaleza dice cómo crece una uña, la naturaleza dice cómo crece un árbol, la naturaleza dice cómo, si un hombre y una mujer comparten su sexualidad, pueden llegar a procrear un hijo. Eso, digamos, la naturaleza habla más de consecuencias, ¿no? Más como la ley de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad y en sentido opuesto. O sea, eso sí nos lo explica la naturaleza.
pero no explica en ningún momento de la naturaleza si un acto es bueno o un acto es malo. Entonces la naturaleza queda fuera, ¿ok? Bueno, llevémoslo tal vez a la evolución humana. Probablemente en la capacidad que hemos ido evolucionando nos hemos vuelto seres más morales. No, tampoco, porque lo que nos dice la evolución es únicamente la mejor forma de evolucionar. ¿Por qué empezamos a ocupar una chamarra, playeras? Bueno, porque eso me ayuda a protegerme del ambiente. Entonces, la evolución humana, el propio lenguaje que ha ido evolucionando, me ayuda a poder sobrevivir, pero no a vivir. Entonces, tampoco en la evolución humana. ¿Ok? Déjenme hago la tercera pregunta, que sería, bueno, probablemente la sociedad o la opinión. No, tampoco podría ser eso, porque en algún momento en la historia, tanto la sociedad o la opinión creyeron que la esclavitud era algo bueno. Aunque moralmente, y lo vamos a ver hoy en el libro del Génesis, ya se está hablando que el maltrato a alguien no es algo de Dios. Entonces, un libro como el Génesis, que está escrito 1400 años antes de Cristo, es decir, hace 3400 años, ya hablaba de esos aspectos de moralidad y de lo que era correcto e incorrecto desde esta visión de Dios. ¿Ok? Déjenme, termino con la cuarta pregunta. ¿Por qué esperamos una respuesta moral de un niño, de un bebé? La respuesta es muy fácil y San Pablo nos las narra en la carta a los romanos. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Déjenme, hablo de lo que dice en el Nuevo Catecismo está, pero hay una carta muy bonita que se llama la Gaudium et Spes de la Iglesia Católica que dice este texto, es el número 16, dice: la conciencia, que es la que nos dice nuevamente estos tres cosas que vimos ahorita, si el objeto era bueno, si el fin era bueno, si las circunstancias eran correctas. ¿Ok? La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. ¡Qué cosa tan bella! Así como el sagrario es un lugar súper santo, nuestra conciencia es igual de santa. Es el lugar en el cual Dios se ha depositado. Entonces dice, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios. Claro, en mi conciencia no se mete nadie más que Dios. En mi conciencia solo entramos Dios y yo. Aunque yo pudiera estar bajo el mayor suplicio, en mi conciencia no puede entrar nadie más que Dios y yo. Y dice, termina el punto 16, cuya voz, la voz de la conciencia, resuena en lo más íntimo. La voz de Dios resuena en lo más íntimo de mi conciencia. Entonces, lo podemos ocupar muy en lenguaje Disney y podríamos decir es Pepe Grillo y es esta voz de la conciencia. Sí, pero la conciencia me está llevando siempre. Ahora, para el hombre que ha cometido algo malo, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. ¿Por qué? Esto es bien importante. Cuando yo cometo un acto inmoral, normalmente mi conciencia me va a lanzar como un pellizquito. Eso que hiciste está mal. Después puede ser que mi mente, mi consciente, se genere una cantidad de cosas ilógicas en la cabeza. Bueno, sí, justificaciones. Bueno, lo hiciste porque, bueno, las circunstancias. Acuérdense, una de las características para que un acto sea moral es que las circunstancias también deben de ser buenas. ¿Ok? Y tú elegiste esas circunstancias. ¿Ok? Bien. Entonces, la conciencia es esta alarmita. Y ahí está Dios hablándome, en esa conciencia. Él me puso esa sensación de esto que estás haciendo está incorrecto. Eso te lo puso Dios en tu corazón. Ahora, si tú eres tan terco de no escuchar a tu conciencia, Dios te deja en total libertad y dice, yo te hice, te toqué a la puerta. Si tú no quisiste abrir, Dios respeta por completo tu libertad. ¿Ok? Entonces, fíjense, vuelvo a leer este texto. Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión, la posibilidad de convertirse, pero de esperanza. Si Dios te está diciendo, te estás equivocando,
también está diciéndote, pero te voy a perdonar siempre y cuando vengas a mí. ¿Ok? Siempre y cuando dicha conciencia, aquí viene la clave para nosotros, siempre y cuando dicha conciencia esté bien formada, es decir, que sea recta y veraz. ¿Qué involucra que la conciencia sea recta y veraz? Clave esto, Clave esto que nos llevemos. Una conciencia bien formada formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Es decir, no bajo mi visión, no bajo mi pensamiento, sino bajo la visión de Dios. Tendría yo que pensar, una frase que se ocupa mucho es, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? El juicio moral se resume cristiano. El juicio moral cristiano se resumiría en decir ¿cómo actuaría Jesús? ¿Jesús también diría malas palabras? ¿Jesús también ofendería? ¿Jesús también haría esto? Ese es tu juicio. Ese es como debes de formar tu conciencia. Porque si no, no nos podríamos llamar cristianos. Yo me llamo cristiano en la capacidad que puedo decir, actuar y ser otro Cristo. Es muy fuerte. Voy a volver a repetir. Tú te puedes llamar cristiano, yo me puedo llamar cristiano en la capacidad que tenga yo de hacer, pensar, actuar, ser otro Cristo. Y en la medida que yo haga eso, soy una persona moralmente correcta. ¿Ok? Bien. Entonces, ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio. Claramente el juicio, vuelvo al ejemplo del Pepe Grillo o del angelito y el diablito, la conciencia se levanta y te dice, oye, de acuerdo a la forma en la que tú me has formado, esa conciencia, eso que estás haciendo es incorrecto, o en el fin, o en el objeto, o en las circunstancias. Entonces, de acuerdo a dos cosas, vuelvo a repetir porque es clave, de acuerdo a lo que mi mente razona, porque fíjense, lo decía Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas con las que nos acercamos a la verdad. Entonces, bien importante esto. No solamente pues es que aquí dice que así tiene que ser y aunque mi cerebro no lo entiende, yo tengo que hacer lo que dice aquí. No. La fe y la razón, las dos alas para encontrar la verdad. ¿Ok? Entonces, ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo a la razón y a la ley divina, es decir, a la fe. O al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque muchas veces creemos que ser buenos es el único fin cristiano. No. Somos cristianos y como consecuencia nuestros actos son buenos. Pero el cristiano no busca su fin último es ser bueno. No. El fin último del cristiano es ser santo. Como consecuencia, eso lo llevará a hacer actos buenos. Papás, no formemos a nuestros hijos para ser buenos. Formemos a nuestros hijos para ser santos. Y entonces lograrán ser buenos. Pero el fin último del cristiano es ser santo. Es decir, ser especial, específico de Dios. Ser un ser de Dios. ¿Ok? Bien. Déjenme llegamos a las lecturas de este domingo. La primera lectura, que es del libro del Éxodo, escrito por Moisés, les repetía yo, más o menos unos 1400 años antes de Cristo, se revela al pueblo judío. ¿Qué se le revela al pueblo judío? Pues se le van haciendo ciertas recomendaciones, ¿no? No hagas sufrir, no oprimas, no explotes ni a viudas ni a huérfanos, ¿no? Cuando prestes dinero no seas usurero, si tomas prenda, devuélvela. ¿Qué nos está diciendo Dios? Una cosa bellísima. No nos está diciendo solamente esto como el que manda y voltea y dice, pórtate bien. No. Lo dice porque además pone así el ejemplo, me encanta, así empieza la lectura, dice, no hagas sufrir ni oprimir al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y un poco diría Dios, y yo los saqué de ahí, porque era algo que yo no quería. Yo no quiero que ustedes fueran esclavos, pero tampoco ustedes hagan esclavos a los otros. Entonces, nos está dando Dios Padre en el Éxodo, una metodología. En la medida en la que tú te comportes como me comporto yo, Dios, tú vas a ser más moral, más correcto, más, palabras de Platón, más feliz. Entonces, las reglas planteadas por Dios a Moisés no son reglas sin razón o sin ejemplo. Dichas reglas morales surgen del modo que Dios nos ama y se comporta con nosotros.
Déjenme terminar esta primera lectura con esto. La moralidad cristiana surge de ser como Cristo y de seguir su forma de ser. No surge de seguir el manual de Carreño, no. Surge de ser otro Cristo, ser otro como Cristo, ser otro que está imitando a Cristo, diría Tomás de Kempis en su libro Imitación de Cristo. En la medida en la cual yo intente seguir el ejemplo de Cristo, mis actos serán moralmente correctos, ¿no? Nunca en contra de la razón, ¿ok? Recuerden la frase de Juan Pablo II, vuelvo a repetir: fe y razón como dos alas que me llevan a la verdad. No pueden estar peleadas, deben de ir en la línea. Si tu fe y tu razón están peleadas, sigue leyendo, sigue investigando, sigue orando para encontrar el camino en el que se encuentren la fe y la razón. La fe y la razón, hermanos, nunca van a ir peleadas. Bien, en la segunda lectura, San Pablo le está escribiendo, si recuerdan, desde hace 8 días, estamos leyendo la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y nos dice que no solo es importante escuchar la palabra de Dios, ¿no? Uno de pronto escucha la palabra de Dios, va uno a misa, o depende de la circunstancia, tal vez algunos de ustedes la están viendo y no están yendo al templo, pero yo podría voltear y decir: qué bonito habló el Padre. Y me quedo con algo bonito. No, San Pablo, ¿qué dice? Fíjense qué cosa tan hermosa dice. Han aceptado la palabra de Dios. Entonces fíjense, no solo he escuchado la palabra de Dios, no solo he escuchado la regla, no solo he escuchado los 10 mandamientos, sino que los he aceptado. Es decir, los he marcado en mi vida como una regla de vida. Yo debo de seguir estas reglas de vida, ¿ok? Aceptado la palabra de Dios en tal forma, es decir, la escuché, la acepté, pero la he escuchado y la he aceptado de tal forma que ha llegado a ser ejemplo para todos los creyentes. Ahí está la moralidad expresada. No solamente escuché, acepté, lo volví una parte de mi estructura de vida y entonces doy ejemplo. Es lo que está diciendo San Pablo en esta carta a los tesalonicenses. De esta manera llegarán a ser un ejemplo para todos los creyentes. Déjenme termino esta segunda lectura con esto. El acto moral es una demostración de que no solamente leo, escucho, admiro o predico la palabra de Dios, sino que vivo a esa palabra de la forma en la que la palabra está escrita y se nota en mis actos. Eso es la moral cristiana, ¿ok? Ahora, ¿por qué me salté el Salmo? Porque ya que entendimos la primera lectura y la segunda lectura, ahora sí puedo regresar al Salmo. El Salmo tiene bellísimo la frase que repetiremos es: tú, Señor, eres mi refugio. ¿Por qué dice tú eres mi refugio? Porque yo debo de volver a esa regla, yo debo de volver a Dios para volver a decir cómo debería de juzgar este acto. Entonces, Él es mi refugio. Por eso dice: tú eres mi salvación, tú eres mi escudo, tú eres mi castillo. Déjenme hacer una pausa ahí y me voy bellamente a la oración sobre las ofrendas. Fíjense cómo la oración de las ofrendas de este domingo dice: Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, ¿no? Mira los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre, y aquí viene el verbo clave, que es la moralidad, mide en ordenado a tu mayor gloria. Déjenme explico este concepto porque me parece fundamental. Bien. Yo estoy grabando este video. Moralmente es algo, el fin es bueno, ¿sí? El objeto de la grabación es bueno, ¿sí? Las circunstancias en las que lo estoy grabando son buenas, ¿sí? Pero si yo no ordeno el mensaje de forma correcta, voy a lanzar ideas distintas que van a ser complicadas de entender. Por eso la oración de las ofrendas de este domingo dice, ¿no? Que siempre ordenado a tu mayor gloria. Señor, yo quisiera ser sacerdote. Sí, pero oye, hijo, ya te casaste, tienes hijos. Ya el orden sacerdotal, a menos que el día de mañana enviudara, probablemente. Pero si no, la mayor gloria la puedes dar, ¿dónde? En tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos. ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta a la cual tendría que volver a decir: Señor, ¿cómo ordeno mi vida para dar mi mayor gloria a ti? Y uno diría, bueno, ¿y yo dónde quedo? Si todo lo tengo que ordenar a Dios, pues ¿yo dónde quedo?
Eso es de lo que está hablando el Salmo. En la medida en la cual yo me refugie en el orden que Dios pone, yo seré más libre, yo seré más feliz, yo estaré más tranquilo. Entonces, bellísimo este salmo, en esta parte en la particular que dice, tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. En cuántas ocasiones nuestro mayor enemigo son nuestros deseos de honor, de poder, de placer, de dinero. Entonces, por eso vuelvo a la moralidad basada en mi razón, sí, pero en el criterio de Dios. Y entonces ahora sí podemos entender el Evangelio. En el Evangelio es una consecuencia esta lectura de hace 8 días. Jesús hace 8 días les dio una revolcada con lo de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que entender? Están molestos y que entonces cómo empieza el Evangelio, bellísimo, ¿no? Dice, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Es decir, básicamente como es, mira, con ellos sí pudiste, pero con nosotros no puedes. Entonces, esto es un poco lo que decía yo en la segunda lectura de San Pablo. Escuchaban a Jesús, pero no marcaban aquello en su corazón. Escuchaban a Jesús, pero no transformaban sus vidas. Era simplemente un tema más de, voy a retarlo. ¿Cuántos de nosotros no nos pasamos nuestra vida retando a Dios en vez de que Él nos hable al corazón? Nos marque, nos volvamos nosotros parte, usemos a Dios como nuestro refugio, como nuestro salvador, como nuestro escudo y como nuestro castillo. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que entendemos esto, déjenme saco, pues hay al menos 5 puntos de esta lectura de este domingo. Déjenme del Evangelio. Jesús pone el amor en esta lectura porque dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le preguntan, ¿no? Y entonces Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es bellísimo. Uno diría, Jesús simplemente está repitiendo 3 cosas, ¿no? Que así estaba escrita la ley que Moisés había traído del monte. No. Está diciendo que ese es un amor integral. No es un amor de palabra. Fíjense cómo dice, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, integralmente. Con todo lo que eres, con eso debes de amar a Dios. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Termina la lectura. En estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. ¿Qué estamos diciendo? Que toda la moralidad surge del amor. Aunque creamos que la moralidad surge de las reglas, de la estructura, de la... No. Surge del amor. Vuelvo al ejemplo que ponía yo inicialmente en la experiencia humana. Del amor de, me enamoro de algo me parece bello, me enamoro y entonces eso me va forjando. Un ejemplo muy humano, ¿no? No comía yo nada de picante hasta el día que conocí yo a mi esposa y entonces empecé a comer picante y hoy hay veces que como más que ella. Entonces me enamoré de ella y entonces mi vida la empiezo a transformar un poco porque ella me va guiando. Lo mismo con el tema moral. Me enamoro tanto de Dios que mi vida la voy conduciendo moralmente de acuerdo a esas reglas. ¿Okay? Entonces, Jesús pone al amor a Dios y al prójimo como los mandamientos más importantes. Primer aspecto del Evangelio, súper claro. Segundo, dado, y aquí entramos en los aspectos importantes, dado que el amor, caritas, ese es el latín de amor, es lo que Dios es. Nuestra religión es bellísima, hermanos. En otras religiones, Dios puede ser amoroso, Dios es cariñoso, Dios es comprensivo, pero en ninguna otra religión Dios es amor. San Juan, la primera carta de San Juan explica, ¿no? Dios es amor. Si Dios es amor, por eso Dios es trinitario. Porque voy a tomar esta imagen, hay alguien que ama, alguien que es amado y el producto del amor. Alguien que ama, alguien que es amado y el producto del amor. Nunca puedo decir, es que yo amo a mí mismo. Eso, a ver, existe, por supuesto, pero todo amor tiene que tener frutos. Si te amas a ti mismo es porque amas a los demás, porque fuiste amado. Entonces siempre hay un juego de 3 en el amor. El que ama, alguien que tiene que recibir ese amor, y tiene que haber un producto de ese amor. Les explico, insisto, el amor debe ser fructífero. Es unos fundamentos del amor. Si el amor no está generando frutos,
no es amor. Entonces, el amor del Padre al Hijo y el producto, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, si Dios es amor, cuando nosotros amamos es cuando ¿qué? Nos hacemos como Dios, nos acercamos a Dios, nos hacemos más cristianos, nos hacemos más de Él, porque somos más amorosos. En la medida que tú ames a tu esposa, eres un mejor cristiano. En la medida en que tú ames a tu hermano, eres un mejor cristiano. En la medida que tú ames a tu enemigo, eres un mejor cristiano. Eres cada día más santo. La medida, San Agustín lo dice perfecto, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Otro gran santo. Al final de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Solo en el amor. La moralidad, por eso insisto, es una consecuencia de vivir en el amor. Fíjense cómo no digo vivir con amor. No, vivir en el amor, es decir, vivir en Dios. ¿Ok? Tercer aspecto de este evangelio. Jesús en la última cena le dice a sus discípulos, ya no los llamo siervos, sino amigos. Claro, porque al siervo no lo amas, al amigo lo amas. ¿Ok? Ya que explicamos eso, ahora sí podemos llegar al cuarto punto de entenderlo. En cualquier otra religión, frente a Dios, el ser humano voltea y lo admira. El ser humano se ve como una criatura, el ser humano se ve como un penitente, el ser humano se ve únicamente como un ser salvado, un ser suplicante, se ve distante. No se ve como amigo. Preguntan en otras religiones si se ven como amigos de Dios. Difícilmente. ¿Ok? Pero solo en el cristianismo estamos llamados a ser amigos de Dios. A ser amados de Dios y amantes, diríamos, en esta relación de doy y recibo el amor, ¿no? El amor tiene una acción diferente a la del cariño. En el cariño yo lo recibo y me lo quedo. El amor, el verdadero amor, tiene una acción de rebote. En el instante que soy amado, tengo que dar ese amor a alguien más. No me lo puedo quedar. No me lo puedo quedar. Es tanta la alegría, ¿no? Hay N cantidad de parábolas, ¿no? La mujer que encuentra la moneda y va y hace una fiesta enorme. Aquel el pastor que deja las 99 ovejas y va por la que perdió. Entonces, es este tema en el cual va y se desborda. Entonces, nuestra moralidad surge de ese amor. Entonces, nosotros estamos llamados a ser amigos de Dios. Y por lo tanto, comportarnos como Él se comportaría. Finalizo este tema de nuestro evangelio con esto. El desafío moral, por supuesto, es vivir lo que significa esa amistad con Dios. Es escuchar y es hablar. Escucho a Dios, hablo y actúo en consecuencia. Obedezco la voz de Dios porque es un amigo que me habla, que me invita, no me obliga, me invita a mi mayor bien. Y le debo yo qué hacer, abrir el corazón y sobre todo, ¿qué tengo que amar? Lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? Todo y todos. Entonces, me debo devolver, mi moralidad está en la capacidad que yo pueda amar. Por encima de mis propios deseos. Porque ahí no queda, fíjense, no sé si lo leyeron, está entre líneas. El amor a mí mismo y al prójimo está por debajo del amor de Dios. Primero debo de amar a Dios y después a mí. Ahora, eso en cualquier otro momento uno diría, ¿cómo? ¿Cómo vas a amar más a Dios que a ti mismo? Y nos daría miedo porque lo ponemos en plano humano. En plano humano es, ¿cómo le voy a dar todo el amor a alguien que sea externo a mí? ¿No? Pero Dios no quiere nada malo para ti. Si Dios es amor, Dios va a buscar tu bien. Y aunque parezca que de pronto te está llegando algo que no es lo mejor, Dios está buscando siempre lo mejor para ti. Déjenme terminamos nuestra oración con una oración que me gusta muchísimo hacer, que viene si los que tengan este misal, pero algunos sacerdotes lo hacen después de la comunión en su página 515 para los que tengan el misal, que es la oración de alma de Cristo. ¿Por qué quiero hacer esta oración para cerrar nuestro tema este domingo? Porque me parece que configurarnos como cristianos involucra lo que es esta oración. Nos ponemos en presencia de Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe por todos los siglos de los siglos. Amén. Déjenme los dejo con una reflexión. ¿Qué tan moralmente estoy viviendo? Mi vida, los exámenes de conciencia para eso son bellísimos. No desde el punto de vista de si estoy siendo bueno o malo, lo cual no está mal, está muy bien. Oye, ¿qué tan bueno fui hoy? ¿Qué tan malo fui hoy? Está muy bien. Pero déjenme llevo esto a un siguiente nivel. Más allá de preguntarnos en nuestra reflexión, ¿qué tan bueno soy? ¿Qué tan malo soy? ¿Actué como Cristo quería que yo actuara? ¿Actué como Cristo hubiera actuado en la situación que yo me encontré? Y ese es nuestro accionar esta semana. Actuar y amar al prójimo como a nosotros mismos, no porque nos los impusieron, sino porque primero fuimos amados. Soy amado, por rebote debo de amar. En la capacidad que se sientan amados, hermanos, es en la capacidad que amarán. El que no se siente amado no puede amar. Descubramos esta semana el amor de Dios para poderlo dar a los demás. No es para quedarnos, es para darlos. Sin más, los dejo, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos aquí, Dios mediante, la siguiente semana.